Vivimos en una era de cambios constantes, y las tradiciones no son la excepción, especialmente cuando se trata de cómo las personas eligen despedirse de sus seres queridos. Un fenómeno particularmente interesante es el marcado aumento en la preferencia por la cremación en lugar del entierro tradicional. Por primera vez en la historia, miles de personas están optando por este método, y las proyecciones indican que, en la próxima década, un asombroso 70% de la población elegirá la cremación. Este cambio representa una desviación significativa de las prácticas funerarias que han prevalecido durante siglos. Sin embargo, este cambio no solo implica cuestiones prácticas o culturales, sino que también plantea profundas interrogantes espirituales, especialmente para la comunidad cristiana. ¿Es la cremación una opción que los cristianos deberían considerar? Esta es la pregunta central de nuestro vídeo, una que exploraremos a través de 4 preguntas fundamentales. ¿Qué es la cremación? Empezaremos por definir claramente en qué consiste este proceso y cómo se lleva a cabo. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? Investigaremos las Escrituras para determinar si hay alguna orientación directa o indirecta sobre este tema. ¿Afecta la cremación la resurrección del cuerpo? Esta es una preocupación común entre los cristianos, y exploraremos lo que nos dice la teología al respecto. ¿Qué factores deberían considerar los cristianos al decidir entre cremación y entierro tradicional? Finalmente, reflexionaremos sobre los aspectos prácticos y espirituales que podrían influir en esta decisión. Para comprender mejor el debate en torno a la cremación, es fundamental conocer en qué consiste este proceso. La cremación es un método mediante el cual el cuerpo de una persona fallecida se expone a temperaturas extremadamente altas en una cámara especialmente diseñada. Este proceso, que dura entre 1 y 3 horas, provoca que la mayor parte del cuerpo, incluidos los tejidos blandos, se vaporice y desaparezca. Al finalizar, lo que queda son fragmentos de huesos, que posteriormente se pulverizan hasta convertirse en cenizas. Estas cenizas suelen guardarse en urnas, y las familias pueden optar por conservarlas, enterrarlas o dispersarlas en un lugar significativo. Desde una perspectiva bíblica, algunos pueden encontrar una conexión con el pasaje de Génesis 3 y 19, donde se afirma: «Del polvo eres y al polvo volverás». Este versículo, que habla del ciclo natural de la vida y la muerte, podría interpretarse como una referencia a la cremación, viéndola como un retorno del cuerpo al estado original, el polvo del cual Dios creó a la humanidad. Además, es crucial considerar el impacto ambiental de la cremación. Comparada con los entierros tradicionales, la cremación es vista por muchos como una opción más sostenible. Los entierros convencionales requieren grandes extensiones de tierra y el uso de productos químicos para el embalsamamiento, lo cual puede tener efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente. En contraste, aunque la cremación también tiene su huella ambiental, es generalmente considerada una alternativa que ocupa menos espacio y no deja una carga permanente sobre la tierra. El creciente interés en la cremación también refleja cambios en las normas culturales y sociales. En algunas culturas y religiones, la cremación se considera un acto de purificación, un símbolo de liberación del alma del cuerpo. En otras, se da prioridad a lo que la Biblia y las enseñanzas religiosas dicen sobre el destino del cuerpo después de la muerte, con más del 50% de los estadounidenses optando por la cremación. Es evidente que esta práctica está ganando aceptación, no solo por razones prácticas o ambientales, sino también debido a un cambio en la percepción de la muerte y el más allá. En resumen, la cremación es un proceso con implicaciones profundas, tanto físicas como espirituales. Comprender estos aspectos es esencial para abordar la cuestión de si es una opción adecuada para los cristianos. Cuando se trata de la cremación desde una perspectiva cristiana, es natural buscar orientación en la Biblia. Sin embargo, al examinar las Escrituras, se descubre que la cremación no se menciona explícitamente como una práctica recomendada o prohibida. El entierro, en cambio, es el método más común de disposición del cuerpo que aparece en la Biblia, mencionado más de 200 veces como el procedimiento habitual tras la muerte. Por ejemplo, personajes bíblicos como Abraham, Isaac y Jacob fueron enterrados, y lo mismo ocurrió con Jesús después de su crucifixión. Sin embargo, es importante destacar que, aunque el entierro es mencionado frecuentemente, la Biblia no lo impone como el único método aceptable. Hay algunas referencias en la Biblia a la quema de cuerpos, aunque estas están más relacionadas con contextos específicos de juicio o purificación.
en lugar de ser ejemplos generales de prácticas funerarias. Un caso notable es el del rey Saúl y sus hijos, cuyos cuerpos fueron quemados después de morir en la batalla contra los filisteos, 1 Samuel 31, 12-13. Este acto fue realizado por los valientes hombres de Jabes de Galaad para evitar que los cuerpos fueran deshonrados por los enemigos. Aunque se llevó a cabo una cremación parcial, los huesos fueron enterrados posteriormente, lo que sugiere que el entierro aún se consideraba importante. Otro ejemplo es el del rey Manasés, quien sacrificó a su hijo en el fuego como parte de prácticas paganas. 2 Reyes 21, 6. Este acto, claramente condenado en la Biblia, no está relacionado con la cremación como práctica funeraria, sino con rituales idólatras. Asimismo, el rey Josías quemó huesos humanos en altares paganos como una forma de profanar estos sitios. 2 Reyes 23, 6, 20. Estos ejemplos muestran que la quema de cuerpos en la Biblia, cuando se menciona, generalmente tiene connotaciones negativas o está asociada con contextos específicos de purificación o profanación. Desde una perspectiva teológica y espiritual, algunas referencias en la Biblia pueden ofrecer luz sobre cómo se consideraban los restos humanos. En Números 7 y 11, por ejemplo, se mencionan las leyes de pureza ritual relacionadas con la manipulación de huesos y restos mortales, lo que subraya la importancia del respeto hacia el cuerpo humano, incluso después de la muerte. Este respeto por los restos humanos es una constante en la tradición bíblica, lo que podría influir en cómo se percibe la cremación. En conclusión, la Biblia no proporciona una directriz explícita sobre la cremación, lo que deja espacio para que los cristianos tomen decisiones basadas en los principios generales de su fe. Las Escrituras parecen enfatizar el respeto por el cuerpo humano y la dignidad en la muerte, pero no imponen un método exclusivo para la disposición del cuerpo. Así, la cremación no puede ser descartada automáticamente como incompatible con la fe cristiana, aunque su aceptación puede variar según las interpretaciones teológicas y las tradiciones individuales. Una de las inquietudes más comunes entre los cristianos con respecto a la cremación es si este método podría aceptar la resurrección del cuerpo en la segunda venida de Cristo. Esta preocupación surge del temor de que, al reducir el cuerpo a cenizas, se pudiera dificultar el proceso de resurrección tal como lo describe la Biblia. Sin embargo, un análisis bíblico y teológico sugiere que este no es el caso. La clave para entender esta cuestión se encuentra en las enseñanzas del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 42-44, donde habla sobre la resurrección del cuerpo. Pablo explica que nuestros cuerpos terrenales, aunque perecederos y sujetos a descomposición, serán resucitados como cuerpos glorificados. En otras palabras, la condición física del cuerpo en el momento de la resurrección no limita el poder de Dios para transformarlo en un cuerpo glorioso y eterno. Esto implica que, ya sea que el cuerpo se haya descompuesto en una tumba o haya sido cremado, Dios tiene la capacidad de resucitarlo en una forma glorificada. Además, si consideramos las situaciones extremas descritas en la Biblia, queda claro que Dios no está limitado por las circunstancias físicas del cuerpo. Por ejemplo, hay relatos de cuerpos que fueron destruidos en batallas, devorados por animales o consumidos por el fuego en incendios. Siguiendo la lógica de la preocupación por la cremación, podríamos preguntarnos qué sucede con los cuerpos que han desaparecido completamente en el mar, en explosiones o que han sido sometidos a cualquier forma de destrucción. Sin embargo, la fe cristiana enseña que Dios es omnipotente y que la resurrección es un acto de su voluntad divina, no algo condicionado por las circunstancias terrenales. Desde una perspectiva científica, el proceso de descomposición natural también refuerza esta idea. La ciencia de la tafonomía, que estudia la descomposición, fosilización y preservación de los cuerpos, muestra que, con el tiempo, todos los cuerpos se descomponen y regresan al polvo, cumpliendo así lo que se menciona en Génesis 3 y 19. La cremación simplemente acelera este proceso natural, reduciendo el cuerpo a sus componentes más básicos en un corto periodo. En este sentido, la cremación no difiere significativamente del proceso de descomposición que ocurre en un entierro tradicional, donde, con el tiempo, el cuerpo también se convierte en polvo. Teológicamente, esto apoya la idea de que la cremación no impide la resurrección. La esencia de la resurrección cristiana se basa en el poder de Dios para renovar y glorificar el cuerpo, independientemente de su estado físico al momento de la muerte.
Por lo tanto, desde esta perspectiva, la cremación no debería ser vista como un obstáculo para la resurrección. En resumen, la cremación, como método de disposición del cuerpo, no afecta la promesa de la resurrección según la enseñanza cristiana. La fe en la omnipotencia de Dios y en la resurrección como un acto divino asegura que, sin importar cómo se haya dispuesto el cuerpo, Dios tiene el poder de resucitarlo en un estado glorificado. Esto proporciona una respuesta tranquilizadora a los cristianos que pueden estar preocupados por las implicaciones espirituales de la cremación. Elegir entre la cremación y el entierro tradicional es una decisión profundamente personal que puede estar influenciada por diversos factores espirituales, emocionales y prácticos. Para los cristianos, esta elección también implica una reflexión sobre los valores y las enseñanzas de su fe. A continuación, exploraremos algunas de las principales consideraciones que pueden ayudar en esta decisión. ¿Cómo quieres ser recordado? Esta es una de las primeras preguntas que debes hacerte. La manera en que se dispone de tu cuerpo después de la muerte puede influir en cómo será recordado por tus seres queridos. Urna vs tumba. Si eliges la cremación, tus cenizas pueden ser conservadas en una urna, lo que permite a los familiares tenerlas en casa o dispersarlas en un lugar significativo. Esto ofrece flexibilidad, ya que una urna puede ser trasladada fácilmente. Por otro lado, una tumba en un cementerio ofrece un lugar fijo donde amigos y familiares pueden visitar y recordar, proporcionando un sentido de permanencia y tradición. Considerar la facilidad y el tiempo que tus seres queridos tendrán para despedirse es crucial. Los entierros tradicionales suelen requerir una coordinación rápida debido al proceso natural de descomposición, lo que puede ser estresante para la familia. Tiempo y viajes. En muchos casos, los familiares tienen que viajar grandes distancias para asistir al entierro, lo que puede ser complicado si se tiene un margen de tiempo limitado. La cremación, por otro lado, puede ofrecer mayor flexibilidad en cuanto a la planificación de los servicios conmemorativos, permitiendo que estos se lleven a cabo en una fecha posterior, cuando todos puedan reunirse sin prisa. La postura de las iglesias cristianas sobre la cremación ha evolucionado con el tiempo. Históricamente, muchas denominaciones preferían el entierro tradicional, considerándolo más alineado con la resurrección de Cristo y las prácticas bíblicas. Sin embargo, con el tiempo, muchas iglesias han revisado sus posiciones y ahora aceptan la cremación como una opción válida, siempre que se realice con respeto y no contradiga la fe en la resurrección. Por ejemplo, la Iglesia Católica permitió oficialmente la cremación en 1963, bajo la condición de que no se lleve a cabo en rechazo de la doctrina de la resurrección. Otras denominaciones protestantes también han llegado a la conclusión de que la cremación es aceptable, siempre que el acto no niegue la dignidad del cuerpo y la esperanza de la vida eterna. Finalmente, la decisión entre cremación y entierro se reduce a un discernimiento personal dentro del marco de la fe cristiana. Es una decisión que debe tomarse en oración, considerando tanto las enseñanzas bíblicas como las circunstancias personales y familiares. Al reflexionar sobre qué es lo mejor para ti y para tus seres queridos, es esencial recordar que, según la doctrina cristiana, lo que importa no es tanto el método de disposición del cuerpo, sino la fe en la promesa de la resurrección y la vida eterna. Cada cristiano puede tomar esta decisión con la confianza de que, independientemente del método elegido, lo importante es el respeto y la dignidad hacia el cuerpo, así como la esperanza en la resurrección. La cremación o el entierro, al final, son simplemente medios diferentes para el mismo fin, el descanso en paz, en la espera de la gloriosa resurrección prometida por Cristo. Al llegar al final de esta exploración sobre la cremación desde una perspectiva cristiana, es esencial centrarse en algunos principios fundamentales que pueden guiar esta decisión tan personal. En la fe cristiana, el cuerpo humano es considerado un templo del Espíritu Santo, una creación de Dios que merece respeto y dignidad, incluso después de la muerte. Ya sea que se elija la cremación o el entierro tradicional, lo fundamental es que el proceso se lleve a cabo con reverencia, reflejando el respeto por la obra de Dios en la creación del cuerpo. La cremación, como hemos discutido, no contradice este principio, siempre que se realice de manera respetuosa y no niegue las creencias fundamentales sobre la vida después de la muerte. La creencia en la resurrección es central en el cristianismo. Como hemos visto, la cremación no impide ni compromete esta creencia, ya que Dios, en su omnipotencia, es capaz de resucitar el cuerpo glorificado.
independientemente de su condición física al momento de la resurrección. La dignidad con la que se trate el cuerpo refleja la fe en esta promesa y en la naturaleza sagrada de la vida. Es crucial recordar que la espiritualidad y las creencias personales desempeñan un papel central en esta decisión. Para algunos, el entierro tradicional puede simbolizar una conexión más directa con las prácticas bíblicas y con la historia de la Iglesia. Para otros, la cremación puede representar una forma más sencilla y moderna de manejar los restos, sin comprometer su fe en la resurrección. Cada cristiano debe reflexionar sobre lo que sugiere su corazón y su conciencia en relación con estas prácticas, teniendo en mente que el enfoque debe estar en el respeto hacia el cuerpo como creación divina y en la firme esperanza en la vida eterna. La elección entre cremación y entierro puede verse como un aspecto secundario en comparación con la importancia de vivir y morir en la fe cristiana. Es interesante notar que Jesús no dio instrucciones específicas sobre qué hacer con los cuerpos después de la muerte. Lo que sí enfatizó fue la importancia del espíritu y la fe. Por lo tanto, las decisiones sobre la cremación o el entierro deben basarse en los principios generales del cristianismo: amor, respeto, dignidad y esperanza en la resurrección. Las enseñanzas cristianas ofrecen una guía amplia, pero también dejan margen para que los individuos tomen decisiones personales en estos asuntos. La clave es asegurarse de que cualquier decisión esté en armonía con los valores y creencias fundamentales de la fe cristiana. En última instancia, tanto la cremación como el entierro tradicional pueden ser formas válidas de disponer de los restos de un ser querido, siempre que se haga con el debido respeto y en consonancia con la fe cristiana. La dignidad del cuerpo y la creencia en la resurrección son los pilares sobre los cuales se debe basar esta decisión. Para los cristianos, la esperanza en la resurrección y la vida eterna es lo que verdaderamente importa. Independientemente del método de disposición del cuerpo, lo más importante es vivir una vida que refleje la fe en Cristo y prepararse espiritualmente para la vida que sigue, confiando en que Dios, en su amor y poder, cuidará de nosotros, tanto en la vida como en la muerte. Al llegar al final de este viaje reflexivo sobre la cremación y su lugar en la fe cristiana, queda claro que este es un tema que invita a una profunda reflexión personal y espiritual. La decisión entre optar por la cremación o el entierro tradicional no es simplemente una cuestión de preferencia o conveniencia, es una elección que resuena con nuestras creencias más íntimas y nuestra esperanza en la vida eterna. Cada cristiano debe tomarse el tiempo para considerar cuidadosamente las preguntas que hemos explorado. ¿Qué significa para mí la cremación en el contexto de mi fe? ¿Cómo quiero que me recuerden mis seres queridos? ¿Qué prácticas reflejan mejor mi respeto por el cuerpo como creación divina? Estas son preguntas profundamente personales que pueden guiar a cada individuo hacia una decisión que esté en paz con su fe y con el legado que desean dejar. La elección entre cremación y entierro tradicional no afecta el poder de Dios ni la promesa de la resurrección. Como hemos discutido, lo que realmente importa es la fe en la resurrección de los muertos, un principio central en el cristianismo que trasciende cualquier método de disposición del cuerpo. Dios, en su infinita sabiduría y poder, es capaz de restaurar y glorificar nuestros cuerpos, sin importar las circunstancias de nuestra muerte. Lo más importante es tomar una decisión que honre tanto a Dios como a nosotros mismos, basada en la fe, el respeto y la esperanza en la vida eterna. Recordemos que, al final, lo que verdaderamente define nuestra existencia no es la forma en que nuestros cuerpos son tratados después de la muerte, sino cómo vivimos nuestras vidas y la confianza que depositamos en la promesa de Cristo. Así que, al considerar tus opciones, te animamos a hacerlo con oración y reflexión, buscando siempre la guía de Dios en cada paso. La paz que proviene de saber que estás actuando de acuerdo con tus creencias es invaluable, y te permitirá tomar una decisión que refleje tu fe y tu amor por aquellos que dejas atrás. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda y significativa. Esperamos que estas reflexiones te hayan proporcionado claridad y tranquilidad en tu proceso de decisión. Recuerda siempre que, más allá de cualquier elección que hagas, la esperanza en la resurrección y en la vida eterna es la promesa que sostiene a todos los que creen.